¿sí? Vamos a estar revisando el ejercicio que se llevaron a su casa, que es el ejercicio 2 de la actividad 15. ¿Sale? Bueno, chicos, en este, ¿sí? Pues obviamente es importante que estén identificando la información, ¿sí? Nos está diciendo el ejercicio que un atleta lanzó la jabalina a una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo y formó un ángulo de 45 grados, no sé por qué le puse Celsius, en relación con el campo. ¿Sí? En este caso, es como si nosotros tuviéramos que el vector, ¿sí? Tiene, como lo hemos expresado, 25 metros sobre segundo con un ángulo de 45 grados. Y esa es básicamente la información que tenemos, ¿sí? Calcula las componentes rectangulares y verifica el ángulo, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Lo podemos hacer tanto en forma, en dibujo, o sea, sacamos básicamente una escala, ¿sí? Voy a dibujar, a bosquejarlo acá arriba, cómo lo podemos hacer de una manera. Pues hacemos nuestro plano cartesiano, que me quedó feo. El plano cartesiano es una manera, el plano, súper padrísimo. Y pongo mi escala, ¿sí? A partir del origen, trazo un ángulo, ¿sí? Bueno, pongo básicamente la posición de mi transportador, un ángulo de 45 grados, y de esta manera yo puedo encontrar mi valor en X y en Y, ¿sí? Básicamente, proporcionando a los ejes en forma perpendicular, ¿sí? En y en X, ¿sale? Pudieron haberlo hecho de esta manera, ¿sí? También se puede, o lo podemos hacer por el método que hemos visto el día de ayer, ¿sí? Que sería de la siguiente manera. Primero tendremos que sacar la componente en X, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar, básicamente, o utilizar la fórmula de A coseno de alfa, o del ángulo. El ángulo lo voy a poner yo con una LED, algo que sea, que si ustedes lo puedan interpretar, vamos a ponerlo ángulo, ¿sí? El símbolo de ángulo. Y básicamente así encuentro la componente en X y la componente en Y, pues sería básicamente la magnitud, ¿sí? Sería seno del ángulo. ¿Queda claro? En este caso, ¿cuánto nos daba en el de arriba? ¿Cuánto nos dio? En la componente en X. ¿17.67? Correcto, 17.67 y un 8, creo que voy a agarrar los tres decimales, ¿sí? Que sería básicamente metros sobre segundo. ¿Qué teníamos que hacer? Multiplicar los 25 metros por segundo por el coseno de 45, ¿sí? El de abajo, ¿cuánto nos iba a dar? ¿Cuánto nos da? Sería 25 por el seno. ¿Sí, perdón? Da el mismo resultado. El mismo resultado, 17.67. Igual podemos ahí redondearlo, 8 metros sobre segundo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que este punto que tenemos aquí, que es el punto final del vector, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el valor en X va a ser 17.67, si lo ponemos 8, y en Y sería 17.678. Es un valor más exacto que hacerlo básicamente en dibujo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Repito, ustedes lo pueden verificar realizándolo en forma del dibujo o una manera rápida es utilizando esa estrategia. Ahora, nos pide que verifiquemos el ángulo, ¿sí? Para verificar el ángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo sacábamos el ángulo? Bajo este tipo de fórmulas. ¿Cómo calculábamos el ángulo? ¿Quién se acuerda de la fórmula? La fórmula de tangente. Correcto. Sería ángulo es igual a tangente a la menos 1, ¿sí? Del valor o la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? En este caso, pues sería shift tangente, abrimos paréntesis, 17.678, ¿sí?
entre 17.678. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el resultado? 45. 45. 45 grados. Y ahí estamos verificando nuestra información, ¿sí? Que es básicamente esta. Es una forma de comprobar que lo estamos haciendo bien. Igual podemos también verificar o comprobar la magnitud, ¿sí? Que son 25 metros sobre segundo. ¿Quién recuerda cómo podríamos verificar esta información con estos valores de la componente? ¿Quién recuerda? Aquí vamos a utilizar. Teorema de Pitágoras. Correcto. A partir del teorema de Pitágoras, pues nosotros teníamos que simplemente sacarle raíz, ¿sí? O el vector era igual a raíz, hay que poner los primeros los dígitos, de fuerza de X o el valor de la componente en X, que sería 17.678, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado, le voy a poner como una comilla, más la componente en Y, que viene siendo el mismo valor, 17.678, y también al cuadrado. Y todo a esto le aplicábamos raíz. ¿Sí? Igual aquí es metros sobre segundo, se me pasó, y le aplicamos raíz a todo esto. Y nos va a dar un valor aproximado que a ustedes les va a salir 25 metros sobre segundo. Y se fijan, es el mismo valor de la magnitud. ¿Vale? El mismo valor de la magnitud. Entonces lo pudieron haber hecho con un dibujo. Ven básicamente ahí la componente, ¿sí? Rectangular X y Y, ¿cuánto vale? O pudieron haber hecho la técnica que aprendimos el día de ayer, verificando su ángulo, y también podemos verificar la magnitud o encontrar la magnitud del vector. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Es el momento, profe, no entiendo. Es el momento. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, fíjense la estrategia. Podemos dibujarlo directamente o podemos utilizar senos y cosenos, ¿sí? O principios de matemática para, obviamente, nosotros poder encontrar información respecto al vector. ¿Sí? Ahorita repito, toda esta información, chicos, de este bloque es como una pequeña introducción de cómo hacer vectores, cómo encontrar coordenadas rectangulares, cómo lanzar el vector desde el punto de inicio, desde el origen, ¿sí? Porque ahorita vamos a empezar a ver escenarios ya. Ahora vamos a ver escenarios y vamos a encontrar información del vector. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, Ortiz, vuelvo a comentar. Básicamente, nosotros tenemos una velocidad inicial de la jabalina, ¿sí? Porque obviamente está saliendo a 25. Esa es su magnitud y tu unidad, ¿vale? Pero también te está dando información del ángulo, ¿sí? Que son 45 Celsius, pero 45 grados. Entonces, tú sabes que está saliendo la jabalina en una dirección de 45 grados a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Esa es tu información del vector. ¿Sí? Tu fenómeno que está ocurriendo. Te está preguntando el problema que calcule las componentes rectangulares, o sea, su valor en X y su valor de Y, del punto final de tu vector. O sea, este puntito. ¿Sí? Entonces, tú lo puedes hacer de dos maneras. Una, dibujando. ¿Sí? Dibujas, marcas tu ángulo de 45 y lanzas, ¿sí? Un segmento de recta que mida 25 metros sobre segundo. Puedes utilizar 1 centímetro es igual a 10 metros sobre segundo. ¿Sí? A 10 metros sobre segundo. Entonces vas a marcar 2.5 centímetros. Y ahora sí,
ves con tu regla cuántos centímetros tienes respecto a X y cuánto tienes respecto a Y. Y te daría el valor de X y de Y. Esa es una manera. La otra es utilizando las fórmulas, ¿sí? Donde A es 25 y el ángulo es 45. Entonces 25 por coseno de 45 nos da 17.67. ¿Sí? Otra vez, para encontrar en Y, sería 25 por el seno de 45. ¿Sí? Te da el mismo valor. Aquí fue con, coincidencia. ¿Sí? Ahora, para verificar el ángulo, que es lo que te está pidiendo, porque ya tiene las coordenadas, esto es como la coordenada de tu punto del vector. ¿Sí? Está la fórmula de tangente a la menos 1. Shift tangente, el valor de X sobre el valor de Y. Te da 45. Tú aquí estás comprobando el ángulo. Si quieres comprobar la magnitud también, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Tu valor en X elevado al cuadrado más tu valor de Y elevado al cuadrado, le aplicas raíz y obtienes el valor de la magnitud. O sea, son varias maneras para poder verificar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora sí a, ya sabemos, ya repito, hemos aprendido hasta el momento qué es un vector. ¿Sí? Hemos visto cómo voy a graficar un vector. Ya lo sé graficar. Pongo mi escala y pongo mi segmento de recta en una posición de un ángulo. ¿Sí? Ahora, conociendo el vector, puedo conocer el punto final del vector. O sea, la coordenada rectangular. ¿Vale? Y también puedo identificar el ángulo y el teorema de Pitágoras utilizando principios de matemáticas. Hemos aprendido eso hasta el momento. Ahora vamos a ver escenarios de vectores. Voy a pasar a borrar. Ya creo que ya son sumas. ¿Sí? Vamos a ver suma de vectores. ¿Sí? Vamos a sumar vectores porque nada más teníamos una flecha. Pero aquí vamos a manejar varias flechas, varios vectores. ¿Sí? Suma de vectores. Una diferencia importante entre cantidades escalares y vectoriales es que la primera puede sumarse utilizando operaciones básicas. Recuerden que las cantidades escalares eran como 5 kilos más 3 kilos, 8 kilos. ¿Sí? O 3 pelotas más 4 pelotas, 7 pelotas. Pero los vectores no se suman de esa manera. Se utilizan otros procedimientos. ¿Sí? Que vamos a plantear dos durante el curso. El método del polígono y el método analítico. El paralelogramo los voy a dejar que ustedes lo lean, ustedes lo revisen, para que vean de qué manera se tiene que resolver. Y pero ahorita en clase vamos a revisar estos dos, el del polígono, perdón, y el analítico. Entonces recuerden, las cantidades escalares, operaciones aritméticas sencillas. 3 kilos más 4 kilos, 7 kilos. 3 pelotas más 3 pelotas, 6 pelotas. Pero los vectores que hemos visto hasta el momento no entran en estas sumas. No podemos decir 3 newton más 4 newton de esa manera, en vectores no. ¿Sí? Porque un vector es 3 newton a 45 grados más 5 newton a 50 grados. Pues no se puede sumar eso. ¿Sí? Tenemos que utilizar estrategias para poder hacer suma de vectores. Por eso se puede realizar por el método del polígono y analítico, que lo vamos a revisar en el curso, y el paralelogramo es opcional, lo pueden utilizar, también es otra manera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Voy a esperar un momento por si quieren anotar. Les recuerdo, su examen lo vamos a hacer en la clase, no lo vamos a hacer en la tarde. Y lo vamos a hacer en la mañana. El examen de práctica, todo antes de vectores. El viernes. Por lo tanto, les posteo ahí en Edmodo. Voy a querer que hagan los cálculos a mano y me los estén mandando y pongan la respuesta correcta, básicamente. O sea, respondo el examen y aparte le voy a mandar al profe los cálculos que hice para yo verificar, porque luego me dicen, profe, es que usé la calculadora. No. Y todo me lo tienen que hacer. Sí, López, en este caso vamos a tener 3 exámenes. ¿Sí? 3 exámenes porque son varios temas,
De hecho, en física, por lo general, siempre es examen cada 15 días o cada 7 días. ¿Sí? Para retroalimentar y estar ahí encontrando problemas de aprendizaje y reforzarlos. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. Vamos a revisar primero el método del polígono, basado en expresión gráfica de vectores. O sea, vamos a dibujar vectores. ¿Sí? Para ello, es necesario que todos los vectores que se vayan a sumar estén dibujados tanto en magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Repito, este método se va a basar en dibujar vectores. Vamos a graficarlos. ¿Sí? Y para ello es necesario que los vectores que se vayan a sumar estén tanto en magnitud, dirección y sentido. Para ello, se colocan los vectores consecutivamente. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Tenemos primero el origen. Partimos, sale A. Luego ponemos otro vector consecutivo, que es B. Y luego otro vector, que es C. ¿Sí? El vector resultante que estamos viendo aquí, que es como en forma perpendicular, ¿sí? Es nuestra resultante, es la suma de esos tres vectores, de A, de B y de C. ¿Sí? Y obviamente es el punto final, ¿sí? Y el punto inicial. De donde partí hasta donde llegué. Ese es mi segmento de recta, que es la resultante. Vuelvo a comentar. El método del polígono, vamos a graficar vectores. Aquí, si se fijan, tenemos tres vectores, A, B y C. A, ya lo tenemos. Ponemos consecutivamente la magnitud, dirección y sentido de B, y termina B, y luego ponemos AC. ¿Sí? Mi resultante es donde, digamos, el punto final del último vector se hace un segmento con el punto inicial. Y esa es mi resultante, que se fijan en la suma de A, B y C. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo, dibujando muchos vectores, muchísimos vectores, encontrar la resultante, y esa es básicamente mi magnitud, mi dirección y sentido de esa suma, de ese nuevo vector. Vamos a ver un ejemplo súper explicado, ¿sí? Y viene la actividad. Son muchos ejercicios de actividad. Aquí sí vamos a estar un rato, creo que toda la semana haciendo ese tipo de ejercicios y poquito de la otra. Un momento para que lo analicen, lo vean, lo mediten. A muchos no les gusta este método porque se les dificulta mucho dibujar vectores. Si dicen, ay, no, el ángulo no lo veo, pues ahí empieza el problema. No, hay que agarrar bien el transportador y marcar bien el ángulo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Pueden ser mínimo 2 vectores, Manuel. ¿Sí? Podemos tener 2 vectores y utilizar este método. ¿Sí? Con un vector, pues no podemos sumar. Pueden ser hasta 15 vectores. Imagínate cómo va a estar pensando. Interesante. ¿Sale? Vamos a seguir. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Fíjense bien. Un jugador mueve a un contrincante 8 newton al este. Y aquí tenemos 8 newton al este. ¿Sí? 6 newton en 40 grados
Aquí tenemos 6 newton en 40, 3 newton en 210, ¿sí? Y básicamente 5 newton al norte, o sea, en 90 grados, ¿correcto? Aquí tenemos básicamente los vectores. La pregunta es, ¿cuál es el vector de desplazamiento total respecto al punto de partida? Entonces tenemos que encontrar básicamente la suma, ¿sí? De los 4 vectores, ¿sí? O sea, vamos a encontrar el desplazamiento total del jugador. ¿Sí queda claro? Repito, aquí tenemos desplazamientos separados, pero queremos ver cuál fue el desplazamiento total. ¿Sí? ¿Sí, Salvador, puede decir? Ahora, primero, debemos de entender el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué tengo que entender? Tengo que encontrar el desplazamiento total. Yo aquí tengo diferentes desplazamientos con fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer una suma. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que hacer un diagrama, un newton, un centímetro. ¿Sí? Si quieren, anoten la información, únicamente los vectores, porque ahorita los vamos a ocupar. Se los voy a poner para que los puedan ver. Primer vector, F1, para que no hagan el esquema de abajo, vamos a tener 8 newton en un ángulo de 0 Celsius. ¿Sí? F2, vamos a tener 6 newton en un ángulo de 40 Celsius, pero 40 grados. F3, tenemos que es 3 newton en un ángulo de 210 grados. Y F4 va a ser igual a 5 newton en un ángulo de 90. Entonces hay que anotar eso porque es lo que vamos a ocupar ahorita. Aquí obviamente pues viene el diagrama, viene más explicado y vamos a graficarlos. Un newton es a 1 centímetro. ¿Vamos bien? Ustedes lo van a hacer, todo este ejemplo ustedes lo van a hacer para que verifiquen la información. ¿Sí? Te repito, tenemos que, vuelvo a decir el ejemplo. El ejemplo consiste en que un jugador va a moverse a su contrincante. Lo mueve 8 newton al este, 6 newton en 40 grados, 3 newton en 210 y 5 newton en 90 grados. ¿Sí queda claro? Pues queremos saber cuál fue el desplazamiento total del jugador. Si se fijan, esta información no podemos sumar todos los newton y todos los ángulos, ¿verdad? Porque si lo sumamos, pues nos podría dar más de 360 grados y eso no se puede. Tenemos que someternos a la suma por el método del polígono, porque tenemos 4 vectores, ¿correcto? ¿Sí? Aquí yo los quise poner aquí todos desde el punto de origen para que vean la manera en cómo va a empezar a quedarnos. ¿Sale? Bueno, ya teniendo esa información, vamos a pasarnos a la siguiente y fíjense bien cómo lo van a estar haciendo ustedes. Vamos a sumar los 4 vectores. Los podemos colocar de la manera que ustedes quieran. No necesariamente tenemos que seguir primero poner F1, después F2, después F3 y después F4. No, la manera como ustedes quieran. ¿Sí? Primero puedo poner el F3, después F4, después F2 y al final F1. El orden que ustedes quieran acomodar. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a dibujar los vectores. Siguiendo una escala, aquí les voy a poner la escala, un newton es igual a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primero, yo en este caso utilicé primero F4. Puse 5 centímetros hacia arriba y ese es F4, porque está a 90 grados. Después voy a agarrar mi transportador y agarré F2. ¿Sí? F2 básicamente, que son 6 newton. Trazo mi segmento de 6 centímetros. ¿Sí? Después, F1, que es 8 newton, 0 grados, está en 0 grados, 8 centímetros. Y finalmente F3 en básicamente, si no me recuerdo que era 210. ¿Sí? Bajo mi segmento 3 centímetros. Entonces, desde ese punto final, ¿sí? Al inicio, ese es mi resultante. Y tendrán que medirlo con su regla. ¿Sale? Con su regla. Para encontrar la magnitud.
Y esto sería igual a la magnitud. O sea, hay que hacerlo, vayan haciendo por favor ustedes para que vayan verificando esa información. Pueden acomodarlo como ustedes quieran, pero siempre es importante tener en cuenta los ángulos y la cantidad de centímetros en mi escala. Voy a esperar un momento para que lo vayan haciendo. ¿Sí, Corrales, puedes ir? Mientras lo hacen. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Entonces hay que dibujar los 4 vectores en forma consecutiva, ¿sí? Y no lo vayan a repetir, no vayan a repetir F1 2 veces, ¿sí? Es importante el ángulo, la magnitud, ¿sí? Repito, ustedes pueden acomodar los vectores como ustedes quieran. Pueden poner primero F1 o F2 o después F3 o al revés. Como ustedes quieran pueden acomodar esos vectores en forma consecutiva.
¿Alguien ya midió el valor de la resultante? ¿Cuánto les dio? Recuerden que 1 centímetro es igual a 1 newton. $12.4, muy bien, Manuel. ¿Alguien de casualidad no le dio el valor de la resultante, 12.4? ¿A todos? ¿Sí? Bueno, chicos, también podemos medir el ángulo. Agarramos nuestro transportador, básicamente, y medimos el ángulo de ese vector que es nuestra resultante. ¿Sí? Y en este caso nos da 36.3 aproximadamente en el centro. Si le hicieron en papel milimétrico, si le hicieron en hoja de cuaderno, pues no les daría ese valor. Pero es 36.35 el ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, si les dio flojera, ¿sí? Y básicamente medir, ¿sí? O sea, medir la recta, 12.4, pues pueden sacar básicamente el valor en X, ¿sí? El valor en y obtienen la componente en X y la componente en Y, ¿correcto? Y a partir de eso puede utilizar el teorema de Pitágoras y les da el valor de la R, de la resultante. O sea, ese segmento. ¿Sale? Y básicamente les darían estos valores en Y 7.356 newton y en X 9.998 newton. Entonces, básicamente ustedes pueden obtener esa información. Repito, pueden haber medido directamente la recta resultante, que es la suma de todos los vectores, y les da 12.4. Y el ángulo, pues utilizo mi transportador y me da 36.35. Esa es una manera. ¿Sí? Otra manera es que ustedes digan, ay, pues yo no voy a medir la recta. Mejor escribo las componentes, X y Y. Utilizo teorema de Pitágoras y me da mi R. ¿Sí? Ahora, si quiero saber el ángulo, es shift tangente, ¿sí? De Y entre X y me da 36.35. ¿Sale? O si les da flojera checar el punto, pues podemos utilizar esta manera para encontrar f de y y de x. 12.41 o 12.4 por el coseno del ángulo, 12.4 por el seno del ángulo. Y también encontramos las componentes. O sea, ahí básicamente lo que ustedes quieran hacer. Les digo todas esas estrategias porque las vamos a ocupar. Es decir, ¿qué puedo hacer? Ah, sí, cierto, esto. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense bien, el desplazamiento total que hizo el jugador fue de 12.41 newton, ¿sí? En un ángulo de 36.31 grados. Esa es básicamente la respuesta. ¿Sí? Ya que recuerden que los vectores no se suman en forma escalar. ¿Sí? 8 newton más 6 más 5 más 3, pues no nos da 12. ¿Sí? Entonces es una manera que usamos para estos métodos para poder sumar esos vectores junto con los ángulos en el que salen desde su punto de partida.
Dice Manuel que si se acomodan de otra forma da lo mismo. Sí, Manuel, te va a dar exactamente lo mismo. Por eso les digo, no importa el orden de cómo ustedes los dibujen consecutivamente. Pudo haber hecho 1, 2, 3 y 4, o 4, 3, 2, 1, o 2, 3, 1, 4. Básicamente les va a dar el mismo resultado. ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. Vamos a seguir. Van a hacer la siguiente actividad, ¿sí? Van a hacer la actividad A, 16, el inciso A y el inciso B, ¿sí? Les voy a dar el tiempo de la clase que resta para que puedan avanzar lo máximo que puedan y no se lleven tarea. ¿Sí? Ya que la siguiente clase vamos a estar resolviendo estos. Pero hagan lo que puedan, si no es el momento para que me pregunten, ya que nos quedan 13 minutos aproximadamente. Inciso A. Un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Calcula la distancia total recorrida. Dice, la distancia total. ¿Y cuál fue su desplazamiento? En el universo, básicamente lo podemos entender así. En nuestro planeta, en el lugar donde estaba. Para aquellas personas que no saben muy bien la orientación de norte, sur, este y oeste, existe la palabra no sé. ¿Sí? La palabra no sé que nos dice N, luego una O, luego una S y luego una E. Y se fijan, son básicamente las formas del espacio, que es no sé. Entonces van a ser 3 kilómetros al norte, después 4 kilómetros al oeste. ¿Sí? Y recuerden, pues, manejar una escala. No sé, unos van a utilizar probablemente y dicen, no, pues se me favorece 1 centímetro igual a 1 kilómetro. ¿Sí? O tal vez 2 centímetros a 1 kilómetro. Y son reglas de 3 para ajustar básicamente las distancias.
Bueno, chicos, se los van a llevar de tarea, ¿sale? Los estaremos revisando el día de mañana. Háganlo, ¿sí? Mediten la información que se les está dando. Y recuerden, si no saben hasta dónde está cada parte, norte, oeste, sur y este. También lo podemos decir como no sé, para que no se les vaya a olvidar, básicamente. Y lo estaremos revisando en la clase siguiente. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, profe, con permiso. Profe, hasta luego.